Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver cómo construir triángulos si lo que conocemos como uno de los tres datos es la suma de dos de sus lados. Es una de las propiedades más habituales. De hecho, ya hemos hecho ejercicios con triángulos rectángulos en los que sumábamos la hipotenusa y un cateto, los dos catetos. Esos ejercicios también se podrían resolver aplicando esta propiedad, pero bueno, ya los resolvimos. Ahora vamos a ver cuando el triángulo es un triángulo cualquiera, como este ABC que tenemos aquí. ¿Vale? En este triángulo lo que hemos hecho es sumar el lado A con el lado B. ¿Veis? Hemos cogido este lado A, pinchando aquí en C, lo hemos llevado aquí a continuación y todo eso es A más B. ¿Vale? Si fijáis, este ángulo, llamado alfa, bueno, todo este ángulo será por lo tanto 180 menos alfa. Si este ángulo vale 180 menos alfa, quiere decir que entre este y este tienen que sumar alfa. Y esos dos ángulos son iguales, porque este lado de todo el triángulo mide A y esto mide A. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, los dos triángulos son iguales y como hemos dicho que entre los dos tienen que sumar alfa, esto tiene que ser alfa medios. Eso se produce siempre. Siempre que yo sume dos lados de un triángulo, obtendré un ángulo que será la mitad del ángulo comprendido entre esos dos lados. Ya hemos visto en alguna ocasión que si este triángulo, el BCD, es un triángulo isósceles, la mediatriz del lado desigual siempre pasa por el vértice opuesto. Además, podemos encontrar alguna otra propiedad, y es que, bueno, la bisectriz esta de C me va a quedar paralela a ese lado, es decir, este triángulo que tengo aquí va a ser semejante a todo ese triángulo. A ese triángulo ABD le llamaremos el triángulo suma, y cuando me den la suma de dos lados siempre tendré que construir primero ese triángulo suma y luego, mediante la mediatriz, obtener ese vértice. Bueno, vamos a ver si hacemos un caso. Tenemos aquí nos dan un lado, nos dan el ángulo y nos dan la suma de dos de los lados. Lo primero que hacemos es dividir este ángulo por la mitad. ¿Vale? Al dividir ese ángulo por la mitad, acordaros que hemos dicho que tenemos que formar primero el triángulo suma. Y en ese triángulo suma, el ángulo opuesto al ángulo C va a valer C medios, va a valer la mitad. Por lo tanto, lo que tendré que hacer ahora es dibujarme el arco capaz, pero no del ángulo C, sino del ángulo C medios, para dibujar primero ese triángulo suma, cuyo ángulo C no va a valer C, sino la mitad. ¿Vale? Para hacer ese arco capaz, cojo el ángulo o trazo dos circunferencias con el mismo radio, aquí y ahí, y me copio 1, 2, aquí. Con eso ya tengo copiado esa mitad del ángulo C, y ahora si hago una perpendicular por aquí y la mediatriz, obtengo el centro de este arco capaz, que es donde va a estar el vértice donde se forma el ángulo C medios. Bien, lo siguiente que haremos es trazar un arco con centro en A y radio A más B. ¿Vale? El vértice que estoy buscando se habrá formado al sumar los lados A y B, que desconozco, ¿vale? Pero tiene que quedarme desde aquí hasta un punto de ese arco. Bueno, pues hay dos posibles soluciones, esta y esta, donde se cortan el arco capaz y el arco que he hecho con radio AB. ¿Vale? Esos serían los dos triángulos suma que me permitirán calcular el triángulo definitivo. No son los triángulos solución, sino que serían los triángulos suma. Es decir, este lado mide A más B y este lado mide A más B. Para obtener los triángulos definitivos, no uno, sino en este caso dos,
Lo único que tendré que hacer es del otro lado, ¿vale? Este mide A más B, por lo tanto, de este hacer la mediatriz. Y con eso obtendré el vértice C, que es el que me falta, y el triángulo ABC definitivo. ¿Veis? Este lado de aquí es el que se ha sumado ahí, este ángulo sería el C y ahí se ha formado la mitad, ¿vale? Cumplimos las propiedades que hemos visto de la suma de lados. Lo mismo hacemos con el otro triángulo, esto es la suma, por lo tanto hago la mediatriz de este lado y obtendré otro triángulo. En este caso realmente es el mismo porque son dos triángulos simétricos respecto de la mediatriz, pero bueno, vamos a considerar que son dos soluciones. Otra aplicación que podemos hacer para la suma de lados es no cuando conozco la suma de dos lados solo, sino cuando conozco la suma de los tres lados, cuando conozco el perímetro. ¿Vale? Os he dejado aquí dibujado un triángulo, ahí he calculado el perímetro, es decir, he sumado el lado B aquí y el lado A aquí, con lo cual, con esa propiedad que hemos visto antes, aquí se formará la mitad de este ángulo y aquí se formará la mitad de ese ángulo. Bien, sabiendo eso, vamos a intentar resolver este caso. Conozco el perímetro, conozco la altura de C y conozco el ángulo A. ¿Vale? Lo primero que haré es hacer la bisectriz del ángulo A y este arco, ¿vale? Con el mismo radio, recordar, con el mismo radio, copio el arco y ya tengo que el vértice C estará en esa recta S, ¿vale? Este ángulo es la mitad del ángulo A. Bien, este vértice ya he dibujado esa recta. Ahora, el dato que me dan es la altura de C. Fijaros que la altura de C, ¿vale? Es la misma altura para el triángulo este que tiene de lado el perímetro o para el triángulo que estoy buscando. Por lo tanto, puedo situarme la altura de C. Como vimos en el vídeo sobre los triángulos escalenos, cuando me dan un lado, que es lo que tengo aquí, un lado del triángulo, y la altura, lo que tengo que hacer es copiarme la altura en un punto cualquiera y hacer una paralela al lado a esa distancia. Por lo tanto, me copio la altura en cualquier sitio y hago una paralela al lado a esa distancia. Esta recta R y esta recta S se cortan en el vértice C. ¿Vale? Y ahora solo tengo que pasar de este triángulo, el triángulo CDE, al triángulo definitivo. Para eso, los dos triángulos, este y este que se forman a los lados, son triángulos isósceles. Este lado es igual a este lado es igual a este. Por lo tanto, las mediatrices de los lados desiguales pasan por el vértice A y esta por el vértice B. Solo tengo que hacer esas mediatrices y obtendré los vértices A y B. Y uniéndolos tengo mi triángulo definitivo, ¿vale? Que tiene ese perímetro, esa altura y ese ángulo. ¿Vale? Pues bueno, esta es una de las propiedades más importantes que nos vamos a encontrar para la construcción de triángulos, la suma de sus lados. Veis que es relativamente fácil, son 2 o 3 cosas que tenéis que memorizar y ya sabéis resolver algunos casos más. Bueno, pues un saludo, hasta el siguiente vídeo y espero que os haya servido de ayuda.